Hola, buenas tardes. Espero se encuentren muy bien. Bueno, primero que nada me gustaría agradecer la invitación a este foro. Es un honor para mí poder compartir con ustedes este tema, que en realidad es uno de mis favoritos en la materia. Durante los siguientes 20 minutos, 30 minutos, vamos a estar hablando acerca de la nutrición en deportes de combate. Mi nombre es Arturo Becerra, soy especialista en nutrición deportivo y bueno, les cuento un poquito el contexto. Yo estudié en el Comité Olímpico Internacional. Durante los últimos años me he dedicado a trabajar con el GSSI, el Gator Sports Science Institute, en la construcción de estrategias de hidratación para los atletas. Si bien es cierto que nuestros deportes principales no son los de combate, he trabajado mucho con fútbol, con algunos deportes de resistencia, en donde la deshidratación es un riesgo bastante real. Durante el último año también he colaborado con el Consejo Mundial de Boxeo en la construcción de programas de educación para atletas, para coaches, en donde lo que buscamos es que entiendan el riesgo de que los atletas se deshidraten para entrar a una categoría de peso. Asimismo, he trabajado también en el último año con algunos atletas de carácter profesional que están buscando el pase a UFC. También fui competidor, cerca de 18 años de mi vida estuve compitiendo en Taekwondo. Alguno de mis logros más importantes fue un quinto lugar mundial en un abierto aquí en México. Y bueno, entonces sé más o menos un poquito lo que viven los atletas cuando se está buscando entrar a una categoría. Bueno, vamos a ver. En la presentación o a lo largo de estos 20 minutos vamos a ver un poquito acerca del panorama general, cómo es que estos atletas manipulan el peso para poder entrar a una categoría, cómo se recuperan una vez que se han subido a la báscula y cómo se preparan para entrar a un combate. Vale la pena resaltar que cada uno de estos deportes tiene alguna particularidad que provoca que la recuperación sea distinta. Vamos a ver algunos consejos prácticos. Estos están basados desde mi experiencia personal, lo que me ha tocado ver con mis atletas. Y bueno, vamos a dar alguna pequeña conclusión. Entonces, bueno, ¿de qué son y de qué tratan los deportes de combate? Estos son deportes competitivos en donde se busca generar la mayor cantidad de puntos, someter o noquear a tu oponente, dependiendo del formato de pelea en el que se esté participando. Algunos de los logos de aquí abajo ya los reconocerán. Hay deportes de carácter profesional, como está el boxeo, la UFC, y algunos deportes de categoría olímpica, que son el taekwondo, el karate, el judo, la lucha grecorromana. Recordemos que el karate va a entrar hasta estos Juegos Olímpicos, que bueno, desgraciadamente se han pospuesto, pero veremos cómo se desarrolla en este ámbito ese deporte. ¿Qué particularidad tiene? Como ya lo habíamos mencionado, son deportes de categoría de peso. Tú necesitas dar cierto rango en una báscula para poder participar. Se caracterizan por tener grandes periodos, o periodos más bien cortos, pero de alta intensidad. Tú necesitas ser muy explosivo para poder someter, para poder contactar a tu oponente. Y casi siempre, en la mayoría de estos deportes, se necesita más de un combate para poder ganar un torneo. Salvo en el boxeo profesional o en el boxeo olímpico, en donde tienes varios combates a lo largo de días consecutivos, casi todos necesitan más de un combate en un solo día para poder ganar esa medalla o ese torneo. Aquí están viendo algunas de las imágenes que resaltan mucho la naturaleza de los deportes. El taekwondo es un deporte muy rápido en donde se busca el contacto sobre todo con los pies. Se permite el puño al área del cuerpo del contrincante, pero sobre todo lo que suma puntos son las patadas tanto al peto como a la cara. La tecnología aquí ha puesto una controversia o controversias muy grandes en este deporte, ya que tanto el casco como los petos electrónicos cambian la dinámica en la que se van sumando puntos. El boxeo profesional es práctica, o también el boxeo olímpico es prácticamente un deporte donde se utilizan las manos para contactar tanto la cara como el cuerpo del oponente. Y están los deportes como el judo y la lucha olímpica, en las que se busca manipular el peso del contrincante para poder ganar el combate o someterlo. Si ustedes buscan en la literatura, es difícil encontrar algún artículo que describa la composición corporal ideal de estos atletas. ¿Qué es esto? ¿Cuánta grasa? ¿Cuánto músculo? ¿Qué estatura? ¿Qué peso debería ser el más adecuado? Debido a la naturaleza de estos deportes, es difícil identificar un atleta ideal. Sin embargo, en el 2019, estos investigadores se dedican a publicar la siguiente información que en lo particular se me hace muy interesante. Los deportes de combate se dividen en dos, los strikers y los grapplers. Los strikers es un combate dinámico, es un combate que busca hacer contacto o justo noquear al oponente, mientras que los grapplers lo manipulan. Cuando nosotros vemos el porcentaje de grasa de estos atletas, nos damos cuenta que tanto los hombres como las mujeres están en un porcentaje de bajo a aceptable según las tablas de población general.
como es natural verlo en los humanos, los hombres tienden a tener menor porcentaje de grasa. Sin embargo, es raro el deportista de combate que se encuentra en sobrepeso debido al porcentaje de grasa. Y al parecer, los atletas más ligeros son menos aptos para dar el peso. Esto es, tienen menos que perder, es más difícil encontrar ese peso de categoría. Cuando nosotros vemos la cantidad de masa libre de grasa que hay en el cuerpo, es natural pensar que los deportes que manipulan el peso de su contrincante tienen más músculo. Sin embargo, cuando esto lo convertimos a porcentaje, resulta que los strikers tienen un poco más. Y esto es porque la cantidad de grasa es menor, lo que provoca que la cantidad en porcentaje de grasa, en porcentaje de masa libre de grasa, sea mayor en los atletas más ligeros. Cuando se estudia la composición corporal de estos deportes, también vemos que una reganancia de peso, es decir, entrar a tu categoría y después ganar la mayor cantidad de peso en los deportes donde tienes que manipular la gravedad, está mucho más ligada con el éxito competitivo. Mientras que en los deportistas cuyo combate es más dinámico, esta reganancia puede ser no tan positiva para el éxito competitivo. Sin embargo, en los atletas de taekwondo, un bajo índice de masa corporal puede ser positivo. Esto es, mayor altura con menor peso. Generalmente, estos atletas tienen extremidades más largas y permiten un contacto más fácil con su oponente. Cuando nosotros vemos la masa muscular en dónde está concentrada, nos damos cuenta que el taekwondo es el que mayor cantidad de músculo tiene en las piernas, seguido por el judo y la lucha grecorromana. Por la naturaleza del deporte, la implicación de las piernas tiene que ver mucho con el desarrollo muscular. Y el boxeo, pues tiene menor cantidad de músculo en las piernas porque lo que más se utiliza son los brazos. Estas caritas significa qué tan cerca están esos atletas de la categoría. Y si ustedes se fijan y ustedes buscan la particularidad del pesaje, tanto en el boxeo como en la lucha olímpica, se van a dar cuenta que el pesaje es muy cercano al combate. Entonces, esas caritas verdes significa que están más cerca de su categoría porque la recuperación que tienen después de haberse subido a la báscula es poca. En el judo y en el taekwondo suele haber hasta 24 horas de recuperación post-pesaje, lo que provoca que estos atletas traten de perder mayor peso. Sin embargo, como los atletas de taekwondo suelen ser más ligeros, es mucho más difícil que entren a su categoría. Son más ligeros, buscan entrar a una categoría aún más ligero de su peso natural y esto provoca que sea más difícil para ellos dar el peso. Cuando nosotros evaluamos las necesidades nutrimentales de estos deportes, nos damos cuenta que podemos utilizar las guías generales. El Colegio Americano de Medicina del Deporte nos recomienda que para entrenamientos ligeros se consuman de entre 3 y 5 gramos por kilogramo de peso de carbohidratos al día. Si el entrenamiento es o más duradero o más intenso, esto puede subir hasta los 12 gramos por kilogramo al día. Recordemos que estos atletas pueden tener entre 2 y 3 sesiones, incluyendo el trabajo físico, el trabajo táctico, la simulación de combate. Y a veces estas demandas tan elevadas pueden suponer una necesidad de hasta 10 gramos por kilogramo al día. En la proteína no es distinto. Se recomienda de 1.2 hasta 2.4 gramos por kilogramo al día de esa proteína de alta calidad repartida en diferentes bolos. Recordemos que el intestino absorbe mucho más fácil 4 bolos de 20, suponiendo que nuestra necesidad al día total sea de 100 gramos, que 2 bolos de 50. Y esa proteína de alta calidad no es nada más y nada menos que la proteína que viene en los alimentos de origen animal. Tanto la leche como la carne, como el yogur, los derivados de estos alimentos que son ricos en leucina, pueden ser positivos para el mantenimiento o el crecimiento muscular, que también está relacionado con el éxito competitivo. En cuestión de la grasa, se recomienda que los atletas no consuman menos del 20% del valor del gasto calórico total y menos del 10% que sea de grasas saturadas. Se recomienda, igual que en los demás deportistas, omega 3 y las famosas grasas buenas. En cuestión de vitaminas y minerales, tampoco es distinto. Esas vitaminas y minerales funcionan como enzimas y coenzimas para todos los procesos corporales. Y bueno, es cierto que los deportistas de combate son un grupo de riesgo porque suelen tener bajas ingestas calóricas. Sin embargo, si no hay datos de algún déficit nutricional, la suplementación no está recomendada. En cuestión de los líquidos funcionan
de la misma manera que en todos los deportes. Transportan oxígeno a través de la sangre, son los encargados de lubricar los tejidos, remueven agentes tóxicos a través de la orina en los riñones y a través del agua en la respiración. El agua participa en toda la reacción, en toda reacción que produce energía, ya sea como participante en la ecuación o como resultado. Y dentro de las funciones más importantes está tanto la buena digestión como la termorregulación. Recordemos que un paso amigable del quimo a través del intestino se da cuando el cuerpo está bien hidratado. Y esa termorregulación, esa disipación del calor, se da mucho más eficiente cuando el cuerpo está correctamente hidratado. Los métodos de pérdida de calor son la radiación, la convección, la evaporación del sudor y la conducción, siendo el método más importante en el atleta joven la convección, es decir, el paso de la sangre a través de la piel, o en el atleta adulto, la evaporación del sudor. Estos atletas tienen algún riesgo elevado, además de la deshidratación que suelen tener para entrar a la categoría, debido al equipo que utilizan. Los dobox, el casco, el peto, suelen ofrecer ambientes húmedos, ambientes cálidos, que evitan que el sudor se evapore. Si este sudor no se evapora, en realidad no se está refrescando el cuerpo, lo que lo pone en riesgo de alguna complicación, hasta el golpe de calor. Haciendo ejercicio, esto es un hecho, la temperatura corporal sube 1 grado centígrado cada 5 a 8 minutos. Si nosotros no tenemos o no permitimos que el cuerpo disipe el calor eficientemente, en 15 o 30 minutos de ejercicio, nuestro atleta podría caer desmayado por alguna complicación. Y eso nos lleva a pensar, entonces, ¿qué es lo que estamos sudando? No me van a dejar mentir. Alguno de sus atletas, cuando está entrenando, lo has visto con algún traje térmico, con alguna sudadera. Y cuando tú le preguntas qué es lo que estás haciendo, te dice bajando de peso. En realidad, ¿qué es lo que estamos sudando? No estamos sudando grasa, sino estaríamos en un charco de aceite. La otra, me siento un poco congestionado, voy a entrenar para librarme de esos virus, de esas bacterias. Tampoco es cierto. En la piel existen impurezas que se pueden enjuagar con el sudor, pero el sudor no es vía de eliminación de las mismas. El sudor nada más me sirve para regular mi temperatura y se pierden líquidos y electrolitos, principalmente sodio, por eso el sabor característico salado de ese sudor. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros sudamos y no recuperamos? El cuerpo se empieza a deshidratar. Y cuando el cuerpo se empieza a deshidratar, el flujo sanguíneo es menor. Es decir, hay menos sangre que pueda cubrir las demandas que está teniendo el músculo por el gasto aumentado. Esto quiere decir que tu sangre es más viscosa, es como una especie de gel, no una especie de líquido, lo que va a ocasionar que el gasto cardíaco, es decir, la cantidad de sangre que sale del corazón por minuto sea menor y el volumen de latido, la cantidad de sangre que avienta por latido del corazón también sea menor, lo que provoca que la frecuencia cardíaca se aumente. Es como poner un carro en neutral y estarlo acelerando. Ese corazón trabaja demasiado y no está alcanzando a cubrir las demandas del músculo. Ese trabajo excesivo del corazón también se traduce en calor y ese calor pues eleva la temperatura corporal, haciendo de la deshidratación un círculo vicioso en la cual la entrega de nutrientes al músculo que los demanda es menor, pero la acumulación de metabolitos que generan fatiga es mayor. Esto provoca que el metabolismo celular como respuesta se disminuya y el rendimiento baje. Es decir, si yo estoy deshidratado, mi rendimiento va a ser malo. Eso es un hecho. Entonces, en conclusión, hasta aquí, las guías para deportistas, lo que nos recomienda el Colegio Americano de Medicina del Deporte, puede aplicarse a los entrenamientos de deportes de combate. Las necesidades nutrimentales no difieren demasiado de algún corredor de velocidad o de algún deporte de invierno o algún deporte de equipo. Sin embargo, la categoría de peso es la que convierte en estos deportes en muy particulares. Pero, ¿por qué buscar entrar a una categoría por debajo del peso natural? La teoría nos dice que el competir en esas categorías me da una ventaja física, ya sea un mayor alcance de golpeo o mayor altura y mayor masa a la hora del combate. Podemos ver aquí foto de algunos de los deportistas más controversiales. María del Rosario Espinosa, la máxima campeona mexicana, contra la participante de China. Vean la diferencia de altura que hay entre personas, siendo el mismo peso. Lo mismo le ha pasado a algunos deportistas profesionales. Y recordemos también que el contexto social juega un papel muy importante en estos atletas. A veces, manipular la categoría de peso puede significar una suma bastante grande en la bolsa del competidor, por lo cual es parte de la cultura del deportista. Si nosotros pusiéramos en un esquema las necesidades nutrimentales, es decir, lo que nos preocupa
relacionado a lo que están desgastando, a lo que están necesitando esos atletas, versus las demandas específicas, es decir, tú tienes que dar un peso para poder competir, veríamos este jalón de cuerda, esta pelea por estar comiendo suficiente, pero a lo mejor comer un poquito menos para poder bajar de peso. Es raro el deportista de combate que busca subir una categoría. Entonces, nosotros en la generalidad vamos a ver atletas que buscan reducir ese peso para sacar la mayor ventaja física. Entonces, la pregunta sería, ¿la pérdida de peso puede mejorar tu rendimiento? ¿Realmente cuando tú buscas competir en una categoría por debajo de tu peso natural, es bueno para tu rendimiento? En el sentido absoluto, la respuesta es no. Si tú te deshidratas, si tú no comes suficiente, tu rendimiento deportivo va a ser malo. Sin embargo, en estos deportes no se busca entrar con la máxima reserva de energía o no se busca entrar en el mejor estado físico, solo se busca estar mejor que el otro. Es decir, si tú te deshidratas, pongamos una cantidad 3% para tu combate y tu contrincante se deshidrató el 5%, tú tienes una ventaja. Por lo tanto, la pregunta no es si la pérdida de peso es buena para el rendimiento deportivo, es la pérdida de peso es buena para mejorar el éxito competitivo. Y bueno, entonces tenemos que ver la particularidad de cada deporte. Parte de la respuesta está en cuánto tiempo tengo yo para recuperarme después de haberme subido a la báscula. Vemos aquí un esquema en donde dice que el box amateur tiene alrededor de 5 horas y así difiere en donde, por ejemplo, las artes marciales mixtas, el taekwondo y el judo tienen hasta 24 horas. Sin embargo, las reglas de estos deportes tampoco dejan que la reganancia después de que tú hayas dado tu pesaje sea mayor al 5% de la categoría oficial. Entonces, cada una de esas particularidades nos dicta el cómo vamos a manejar la estrategia nutricional para que nuestro atleta entre al máximo de su rendimiento o mejor que su contrincante. Entonces, la siguiente pregunta es, bueno, si yo tengo una ventaja física al competir en una categoría menor, ¿qué es lo que yo tengo que perder? ¿Y cuánto tiempo tengo para perderlo? Si yo tengo más de 7 días, es una pérdida crónica y se puede perder tanto grasa como músculo. Si yo tengo poco tiempo para mi pesaje, para mi competencia, lo que se va a perder es contenido intestinal, líquido y reservas de glucógeno. ¿Cómo lo bajamos? Aquí hay uno de los estudios que más me gusta. Estas son encuestas que se hicieron a diversos atletas de diversas disciplinas, en donde podemos darnos cuenta que una dieta gradual es el método más común. El ejercicio incrementado se añade a esto. Los atletas comen un poquito menos, hacen dieta y hacen un poco más de ejercicio, ya sea cardio, ya sea una sesión más prolongada para poder dar ese peso. La restricción de líquidos también es un método común cerca de las peleas, perdón, y el ayuno puede ser un método que también está muy practicado, pero que a lo mejor no es tan benéfico para el cuerpo, dependiendo cómo lo vayamos a manejar. El uso de trajes sauna, el uso de plásticos también está en un porcentaje elevado, sobre todo en atletas de artes marciales mixtas y de lucha olímpica. Algo positivo de este estudio es que la menor cantidad de atletas son los que utilizan laxantes o diuréticos para poder dar el peso. Recordemos que estos métodos son ilegales y que pueden también comprometer tanto el éxito como la salud de mi atleta. Actualmente está muy de moda un método que se llama carga de agua. La idea es poder consumir mayor cantidad de líquidos para después provocar una respuesta diurética y poder perder la mayor cantidad de agua. Cerca del 53% de todos los atletas de estas disciplinas empiezan a usar este método. Algo muy importante en el cómo vamos a dar el peso es quién los asesora. Y cuando le preguntan a los atletas a quién le hacen caso sobre el método que van a utilizar para la pérdida de peso aguda, es generalmente al entrenador. Es decir, nosotros como nutriólogos tenemos baja injerencia en lo que va a pasar con este atleta, por lo cual tenemos que estar en estrecho contacto con el equipo multidisciplinar, tanto el entrenador como el equipo deportivo, que pueda asesorar, que el atleta escuche y que el atleta se sienta con confianza. Porque, ¿por qué no? El atleta debe sentirse confiado de los métodos que se van a utilizar y de que puede funcionar para su pelea. Algún otro estudio que se hizo en el equipo olímpico de deportes de combate de Australia muestra resultados similares, en donde la dieta gradual y el ejercicio incrementado son métodos de alta recurrencia en estos atletas. La restricción de líquidos es un método a lo mejor
que pudiera ser nocivo, pero que se utiliza en algunas ocasiones. Y algo que se resalta mucho en este otro estudio es que los métodos más sencillos para perder peso de manera aguda son poco utilizados. Esto es una dieta baja en sodio, una dieta baja en residuos y alimentos de alta densidad con bajo peso. Ahorita vamos a andar un poquito más en eso. Vamos a hablar un poco acerca de los hechos de la pérdida de peso. Nosotros no estamos para asesorar a atletas en cuestión de que eviten perder peso. Sabemos que puede restar rendimiento, pero también construye identidad entre los peleadores. Si tú tienes un atleta que no manipule su peso natural, tienes un atleta que no se siente identificado con el deporte. Es una práctica común, es una práctica que seguramente los ídolos de la infancia de este atleta hacían y que también fortalece el compromiso, porque cuando tienen que subirse a la báscula, entrenan más y comen mejor. Eso es un hecho. Entonces, ¿cómo la vamos a manipular? De nuevo, ¿cuánto tiempo tengo? Yo voy a perder grasa y músculo o voy a manipular tanto el líquido como el contenido intestinal. Para la pérdida crónica no tenemos mucho de qué hablar, ustedes seguramente lo saben mejor que yo. La dieta y el ejercicio son lo más recomendado. Un déficit calórico de alrededor de 500 calorías a 1000 calorías por semana me pueden dar una pérdida de grasa de hasta medio kilogramo, por semana. Perdón. El músculo depende de qué tan lejos estamos en la categoría. Realmente hay atletas que se pueden beneficiar en perder cierta cantidad de músculo si es que la categoría lo permite. Y dentro de la pérdida aguda, tenemos que considerar que son pérdidas que se dan muy cerca del pesaje, generalmente en la última semana, y se puede llegar a perder desde el 5 al 8%. Eso es lo que comúnmente se pierde. Pero hay atletas que pueden perder hasta el 15% del peso. ¿Cómo se puede manipular? Con la cantidad de fibra que estoy comiendo, la cantidad de carbohidratos que estoy comiendo y la cantidad de líquidos que estoy ingiriendo versus la que estoy perdiendo a través de la sudoración, a través de la orina y de algunas pérdidas insensibles. Entonces, aquí hay algunos métodos de pérdida aguda. El primero son los vómitos y laxantes, que hablábamos que de entrada su uso es ilegal, pero se puede perder del 1 al 2% de la masa corporal en un día. Los efectos negativos, además de que vas a salir en doping, pues es afección al sistema cardiovascular. Y pues eso también va a afectar a tu rendimiento. La dieta y el ayuno se puede perder en la restricción de alimentos del 1 hasta el 2% de la masa corporal en más o menos 2 días. Y esto es por la depresión del glucógeno y del contenido intestinal. Hay menos energía o la desventaja sería que tienes menos energía para entrenar. Y seguramente si tú vas a provocar la sudoración, va a ser un poco más tortuoso. La dieta baja en fibra es un método muy sencillo de utilizar, puedes perder del 1 al 2% en 2 a 4 días y la única desventaja que tiene es que el atleta se va a sentir con menor saciedad, va a tener hambre, pero esa es la repercusión más grande. Yo creo que es un método que es muy positivo en esta ocasión de dar el peso. Para manipular el glucógeno, lo que se tiene que hacer es restringir la cantidad de carbohidratos. Se puede perder más o menos el 2% de la masa corporal en alrededor de 7 días y lo que va a ocasionar es una fatiga precoz y requiere una recuperación agresiva, es decir, seguramente una carga de carbohidratos dependiendo de la tolerancia gastrointestinal en el día previo al combate o en los momentos previos a entrar a ese tatami. Y la restricción de líquidos se puede dar al no consumir justo ni bebidas deportivas ni agua, y puede ser una deshidratación leve, que es menos del 3%, o una deshidratación de moderada severa, que es por arriba del 3%. Recordemos que en todos los deportes, el que yo me deshidrate por arriba de ese 3% puede tener deterioros cognitivos y deterioros al rendimiento, tanto en la sensación de fatiga como en el alcance real, en el alcance físico a esa fatiga. Se puede perder, es gran cantidad de peso, decíamos hasta el 8% en una cantidad relativamente pequeña de tiempo, pero pues obviamente habrá sed, habrá menos tolerancia al calor y requieren de hidratación agresiva, es decir, una vez que has dado la categoría, tú necesitas ingerir una gran cantidad de líquidos para poder repletar todas esas reservas. Si la deshidratación es moderada o severa, pues va a ser muy difícil de recuperar y los efectos al rendimiento van a ser definitivamente negativos. Cuando nosotros inducimos la sudoración, podemos inducirla de dos maneras, pasiva o activa.
El método pasivo es muy fácil, lo único que se necesita es un traje sauna, en realidad no altera el humor del atleta porque no lo estamos desgastando, sin embargo hay una disminución del plasma sanguíneo, es más difícil de recuperar el líquido cuando la sudoración es pasiva. Cuando la sudoración es activa, es decir, incrementando la actividad del atleta, se mantiene el líquido en el plasma sanguíneo, en realidad es fácil de incorporar al entrenamiento, pero induce fatiga y puede afectar tanto al vaciamiento como al humor del atleta. Es decir, es una pérdida un poco más incómoda. Reed Real, ex asesor del GSSI, nos propone este esquema cuando nosotros vamos a evaluar, cuando nosotros vamos a estar pensando en que nuestro atleta tiene que dar el peso. Lo primero que tenemos que hacer es medirlo, es sacar una evaluación antropométrica y ver dónde está situado. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿el atleta está por arriba de la categoría en la que desea pelear? Si no, si está dentro del peso, no pasa nada. Hay que mantener lo que está comiendo y hay que enfocarse en el pre y post entrenamiento, la cantidad de carbohidratos. Si el pesaje es en más de 7 días y el atleta está por arriba si el atleta está por arriba de la categoría y el pesaje es en más de 7 días, lo que tenemos que hacer es ver si puede perder grasa. Ya tenemos un atleta que necesita perder peso. ¿De qué lo va a perder? Si puede perder grasa, definitivamente tiene que ir al nutriólogo. Tenemos que armar una estrategia de restricción que le permita llegar con la mejor composición corporal al día de la pelea. Si no tiene grasa que perder, si tiene menos del 4% en hombres, cerca del 10-15% en mujeres, pues tendremos que confiar en la pérdida aguda, pérdida de líquidos o del contenido intestinal, lo que ya habíamos tocado anteriormente. Y de ahí nos tenemos que preguntar, ¿qué tan arriba está? ¿Está por arriba del 10% de la categoría o está por arriba del 5%, pero tengo poco tiempo para recuperarme? Si sí está por arriba de ese porcentaje, se recomienda reevaluar al atleta, pensar en cambiar de categoría o explicarles muy bien los riesgos que tienen al pelear perdiendo más del 10% de su peso o más del 5% con poco tiempo de recuperación. Si estamos un poco más cerca de la categoría, pero tenemos que perder peso, lo que tenemos que hacer es, de nuevo, confiar en la pérdida aguda, mantener los carbohidratos si estamos por debajo del 3%, si estamos realmente cerca de la categoría, y si estamos un poquito más lejos, en ese 5, en ese 3%, tenemos que empezar a bajar la cantidad de carbohidratos una semana antes. Cuando ya estamos a días de ese pesaje, también se tiene que restringir el sodio a 500 miligramos por día, 2 a 3 días antes, comidas ligeras, es decir, en vez de comer, por ejemplo, un pollo con ensalada, te comes una barrita de proteína, ahorita lo ponemos de manera más gráfica, y reducir la cantidad de fibra a pues, no más de 10 gramos por día. Un día y medio antes del pesaje, se restringen por completo los líquidos y se empiezan a hacer ejercicios para la sudoración. Ya ese día en el que se va a pesar, podemos utilizar la deshidratación pasiva para no incrementar la fatiga por la actividad física y tener a la mano prácticas de enfriamiento. Recordemos que las palmas de las manos, las plantas de los pies, la base del cráneo, son órganos que tienen alta injerencia en la termorregulación, por lo cual compresas frías en la frente, meter las manos en líquidos fríos, pueden ayudarnos en estos atletas a evitar las complicaciones por calor. Aquí tenemos un esquema un poco más gráfico. Por más de 10 días antes del pesaje, lo que se va a hacer es buscar bajar el porcentaje de grasa. Eso se logra con un déficit calórico. 5, 6, 7 días antes podemos bajar la cantidad de carbohidratos a menos de 50 gramos por día. 3 días antes, menos de 10 gramos de fibra, una dieta baja en fibra. Y día y medio vamos a día y medio antes del pesaje a manipular el líquido junto con la dieta baja en sodio que se pudo haber dado hasta 5 días, 4 días antes del pesaje. Si nosotros lo vemos en dibujos, sería así. A partir de estos 5 días, menos de 50 gramos de carbohidrato, menos de 500 miligramos de sodio 4 días antes, productos que no sean integrales, productos bajos en fibra para poder reducir el contenido intestinal y la práctica de sudoración. ¿En dónde entrarían los nuevos métodos? ¿En dónde entrarían las nuevas tendencias? Por ejemplo,
que podemos utilizar esa carga de agua 4 o 5 días antes, en donde se toman 100 mililitros. Esos 4 días, imagínense que este esquema 100, 100, 15, 0, son los 4 días antes del pesaje. 100 mililitros por kilogramo, 100 mililitros por kilogramo, cambias a 15 mililitros por kilogramo y cambias a restricción. Este sobrevolumen de agua lo que va a ocasionar es una respuesta diurética que se va a manifestar en los 15 mililitros y en la restricción podemos terminar de perder el líquido para entrar a la categoría. ¿Cómo se vería en ejemplos prácticos? Si tú vas a reducir la cantidad de fibra en tu dieta, a lo mejor quitas las verduras. De este plato que tiene arroz, que tiene pollo, que tiene verduras, quitas la verdura, pero no significa que tengas que aumentar la cantidad de carbohidratos que vas a consumir. Si no, pues estamos perdidos en la pérdida de peso. Una vez que estamos más cerca de la báscula, lo que hacemos es restringir los carbohidratos y cambiar a lo mejor este aporte de proteína, estos 150 gramos de pollo, por estos 80 gramos en una barra. Es decir, comidas de alta densidad energética, pero peso ligero. Si tú te subes a la báscula con 150 gramos de pollo, vas a pesar más que si te subes con 80 gramos. Es física sencilla. Algunos alimentos que están recomendados son justo los bajos en fibra, los bajos en grasa, y algunos alimentos que en este momento debemos evitar son las frutas y leguminosas por justo su contenido de fibra. Ahora, pudimos dar el peso, nos deshidratamos, depletamos el glucógeno, pero lo recuperamos. Digo, pero entramos a la categoría. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Uno, que el atleta compita bien hidratado, sobre todo si se indujo la sudoración. Otra, que compita con suficientes reservas de energía. De nuevo, no necesitamos el máximo, pero sí necesitamos suficiente para que dure los 3, 5 o 14 rounds con un buen rendimiento. Y sobre todo también que el atleta no se exponga a complicaciones de tipo gastrointestinal. Recordemos que la deshidratación, que el vaciamiento gástrico está, por así decirlo, afectado, y que los nervios, el factor psicológico juegan un papel muy importante en cómo vamos a estar absorbiendo los nutrimentos. Entonces, las complicaciones de tipo gastrointestinal son algo real, son algo frecuente en estos atletas. Entonces, cuando hablamos de hidratación, nuestra meta a lo mejor no es llegar al 0% o con cierto grado de sobrehidratación, sino estar en ese 1 o 2% que me ofrece beneficios o más bien que no me afecta al rendimiento. Si nosotros vemos qué dice el ACSM, nos vamos a dar cuenta que nos recomienda de 120 a 150% de las pérdidas en lo que tenemos que recuperar. Sin embargo, si tú tienes un atleta que perdió 8, 5 kilos, pues darle el 120 o 150% de lo perdido es un poco irreal. Por lo cual se recomienda tomar de 600 a 900 mililitros en la primera hora después de haberse subido a la báscula y bolos subsecuentes bolos similares a lo largo del día. Se recomienda que estos líquidos contengan sodio y pues una bebida deportiva, un alimento como pretzels pueden ser alimentos recomendados para la pérdida de electrolitos, sobre todo si se indujo la sudoración y no solo la restricción de líquidos. Y bueno, tenemos que sopesar. ¿Qué va a ser lo más importante? ¿Yo depleté más glucógeno o yo perdí más electrolitos y líquidos? En cuestión de glucógeno se recomiendan de 5 a 7 gramos por kilogramo o incluso podemos llegar a los 10 gramos por kilogramo dependiendo de la demanda de la pelea, cuántos rounds van a ser y la tolerancia del atleta. Aquí hay un esquema muy sencillo que yo justo armé con uno de mis atletas, en el cual es la estrategia post-pesaje. Este atleta dio 65 kilogramos, tenemos 24 horas para recuperarnos y yo le mandé alrededor de 7 gramos por kilogramo de carbohidratos, que son 465 gramos totales repartidos de la siguiente manera. Bebida deportiva y gel son carbohidratos que se absorben fácil, que tienen una baja incidencia de trastorno gastrointestinal y que además contienen líquidos y electrolitos que van a ayudar con la hidratación. Una hora después del pesaje empezamos a poner alimentos sólidos, alimentos que al atleta le gusten y a lo largo del día damos énfasis en los alimentos que sí tengan carbohidratos, pero que también sean ricos en líquidos y que tengan poca fibra también para disminuir la incomodidad intestinal.
Por ejemplo, es yogurt, el que está en la colación de la tarde. También la proteína puede jugar un papel importante, si bien es cierto que no tiene el protagonismo principal en este momento. Recordemos que también juega un papel muy importante en la recuperación muscular. Y de nuevo, el tiempo importa. ¿Cuánto tiempo tengo yo para recuperarme? La raya roja es la recuperación desde la báscula hasta mi crossover point. Es decir, ¿qué es lo que tiene que hacer el atleta además de la alimentación para poder llegar a ese combate? Aquí está el descanso, el sueño, el esparcimiento. Y bien, en la línea amarilla vamos a continuar comiendo, pero la parte crítica es bajándome de la báscula. Es lógico pensar que mientras menos tiempo tenga yo entre el pesaje y mi pelea, estos puntos sobre todo el crossover point, va a ir perdiendo importancia. La raya verde es cómo yo me voy a preparar, cuántas horas yo me voy a preparar antes de mi combate, y ahorita lo vemos. Si tengo yo pocas horas, como puede ser en jiu-jitsu, como puede ser en boxeo, para mi pesaje y mi pelea, pues bueno, ese crossover point pierde de nuevo mayor importancia. En la preparación se recomienda de nuevo seguir las guías que hasta ahora sabemos para atletas. 4 horas antes del evento, alrededor de 4 gramos por kilogramo de carbohidrato, y así hasta 1 hora antes del evento, 1 gramo por kilogramo. Mientras más tiempo tenga yo entre mi preparación y mi evento, más puede ser la cantidad de alimento que yo puedo consumir. En los atletas que tengan alto riesgo de problemas gastrointestinales, los enjuagues bucales pueden ser una buena idea. Recordemos que el enjuagar la boca con una solución de carbohidratos del 6 al 8% puede activar áreas en el cerebro que permitan mayor tiempo hasta alcanzar la fatiga. Y la cafeína también puede ser un suplemento que está altamente estudiado y que puede ser benéfico para la menor percepción del esfuerzo durante el combate. Los trastornos gastrointestinales se pueden dividir en altos y bajos. En los altos están desde el reflujo, los eructos, la plenitud, el dolor de estómago, las náuseas o el vómito. Y en los bajos desde las flatulencias, el dolor cólico, la urgencia por defecar, la diarrea o bien el sangrado intestinal en los casos más graves. Factores que me predisponen a tener esta incomodidad intestinal es el vaciamiento gástrico retardado debido a la deshidratación, la densidad energética por grasa o por fibra, el factor psicológico y un gran volumen de alimentos. Ya para terminar la plática, vamos a dar algunos consejos prácticos. Conviene que durante los entrenamientos, durante la preparación física del atleta, se prueben diversos alimentos que nos van a funcionar en el corte. Bebidas deportivas, geles, frutas, alimentos con una cantidad considerable de carbohidratos pueden ser benéficos para enseñar la tolerancia. ¿Qué tanto el atleta va a alcanzar a recuperarse con los productos que nosotros le estamos mandando y por qué no con los productos que más le gusten? Tenemos que aprender a utilizar todo el marco de recuperación entre el pesaje y el combate. He tenido algunas experiencias en donde salimos de la báscula y lo primero que quiere hacer el atleta es dormirse. Y entonces sube al cuarto de hotel y se queda dormido y perdimos las primeras 4 horas de recuperación. Entonces nosotros como nutriólogos tenemos que ser capaces de armar una estrategia tal que permita que los atletas empiecen a comer una vez que hayan puesto un pie abajo de la báscula y su pesaje haya sido exitoso. Los carbohidratos en bebida pueden ser una buena estrategia para esto. Las bebidas deportivas, las malteadas, pueden ser fáciles de tolerar y pueden ser un medio también sencillo para alcanzar mayor represión del glucógeno. Y bueno, de nuevo, los enjuagues bucales con carbohidratos pueden ser una ayuda que pocas veces vamos a utilizar. La realidad es que pocas veces se utiliza, pero que puede ser un comodín muy, muy efectivo en el momento en el que mi atleta esté nervioso, se le haya olvidado comer, en el que le duele el estómago, en el que ya vaya a salir al combate y no tenga hambre. Eso puede ser un comodín que no tenemos que perder de la cabeza, aunque lo utilicemos poco. En conclusión, las categorías de peso en los deportes de combate están diseñadas para generar un juego justo. Si tú peleas con atletas que son de similar peso, en teoría la pelea es más justa. Sin embargo, cuando tú manipulas tu peso para pelear en una categoría por debajo de tu peso natural, pues puede ser una ventaja física. Los atletas suelen practicar métodos de pérdida de peso aguda, ese es un hecho. Nosotros tenemos que armar estrategias para que esa ventaja física se alcance
y no esa ventaja se haga una desventaja por un exceso en la deshidratación, por un exceso en la restricción de líquidos y de alimentos. Y debemos tratar, antes de buscar pérdida de peso aguda, optimizar la composición corporal. Buscar que mi atleta tenga porcentajes de grasa en lo mínimo, si es lo que se está buscando perder peso, y recurrir a las pérdidas de peso agudas más nobles, que pudieran ser la dieta baja en sodio y la dieta baja en residuos. La restricción de líquidos puede provocar que el atleta pierda gran cantidad de peso, pero tenemos que controlar hasta qué porcentaje se nos va a deshidratar. Es bueno considerar que nuestro atleta no necesita estar completamente hidratado con las reservas más grandes de glucógeno y de energía, solamente tiene que estar mejor que el otro. Y esa estrategia puede ser un poco más realista, un poco más fácil de alcanzar y un poco más a gusto del atleta si nosotros consideramos esta parte y no buscamos que, como en otros deportes, lleguen con la mayor cantidad de glucógeno, que haga su carga de carbohidratos completa, porque muchas veces en la práctica, en el momento en el que estás en el hotel, en el momento en el que estás recuperando a tu atleta, es difícil de alcanzar. Y más si tenemos atletas que pesan 80, 70 kilos, que están cerca de las categorías medias o pesadas, en las que la cantidad de alimento que consumen puede ser realmente desafiante cuando armas una estrategia. Debemos basar nuestra recuperación nutricional en la ciencia, en las investigaciones que han mostrado resultados en poblaciones similares a las que vayamos a estar tratando. Y bueno, debemos planificarla junto con el equipo multidisciplinario, el entrenador, el coach, el equipo deportivo, y recuperarlo lo más posible sin tampoco causar problemas de tipo gastrointestinal. Dejo mi contacto por acá. Cualquier duda, reclamo, insulto, es bienvenido. De nuevo, muchas gracias por la invitación y bueno, nos estamos viendo por acá.